Semana. Bien, el día de hoy vamos a repasar algunos aspectos prácticos que tienen que ver con nuestro diario vivir. Yo he trabajado en aviación y en el mundo de la aviación la diplomacia no existe. El paciente es la aeronave y yo soy el especialista. Así que o está sano o está enfermo. O sigue volando o ya se va al cementerio, ¿no? Dependiendo de la gravedad de las cosas. Entonces, con esa disciplina que he formado durante 40 años trabajando en el mundo de la aviación, un poquito más de 40, he venido poniendo toda esta información en su sitio con la finalidad de presentarles algo sencillo, algo práctico, algo que nos sirva en nuestro diario vivir y que tenga una relación directa con nuestro Creador. Así que el concepto de éxito en esta vida, como ustedes podrán apreciar, es muy confuso. Hay tantas propuestas que promueve la sociedad en que vivimos que muchos parecen tener métodos efectivos que garantizan el éxito. No sé si ha visto por ahí, salen por ahí organizaciones, salen por ahí expertos y inclusive nos garantizan la prosperidad en todo aspecto, no solo en la vida económica, no solo en la vida social, ¿no? Y hay desde muy jóvenes las personas se dejan arrastrar por estas corrientes extrañas. Aunque parecen muy efectivas, aunque parecen muy prácticas, tienen un futuro incierto, muy incierto. Así que la palabra de Dios tenemos que usar nuestro manual médico. Y para mí la palabra de Dios no solamente es un manual que nos conduce, nos abre el camino al cielo, también es un manual médico, ¿no? Y así que yo lo llamo, la palabra de Dios, un manual médico, establece claramente que para que tengamos éxito en esta vida, tenemos que enfocarnos en dos propósitos específicos, dos propósitos sencillos y fáciles de entender. Vamos a revisar esos propósitos. Permítanme compartir aquí para que podamos ver. Muy bien. Entonces, permítame un segundito, por favor. Listo. El propósito número uno. El propósito número uno, el Señor nos da vida con la primera finalidad por la cual el Señor nos concede la vida es para vivir para la gloria de Dios. Y el segundo propósito que el Señor nos concede la vida es para que nuestra vida sea para el beneficio de nuestros semejantes. Así que eso tenemos que tener en cuenta desde el comienzo. Esta es la base, esta es la fundación, estos son los cimientos de nuestra vida. Tenemos que aprender a entender de que la vida que el Señor nos ha concedido es para la gloria, que tenemos que vivir para la gloria de Dios y vivir para el beneficio de nuestros semejantes. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para que nuestra vida glorifique a Dios? Hay muchas teorías, hay muchas ideas, muchas posiciones separadas, pero nuestro manual nos establece claramente que tenemos que poner a su servicio nuestra mente y nuestro cuerpo. Tenemos que enfocarnos en nuestro desarrollo individual. Tenemos invirtiendo el tiempo que sea necesario para nuestra educación. ¿Con qué finalidad? Para familiarizarnos con el funcionamiento de nuestro organismo. ¿Y qué va a dar como resultado? Con la finalidad de preservar la salud física y la salud mental. Ahora, ¿dónde está establecido esto? El apóstol Pablo nos detalla en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31 al 33, claramente. Pablo dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahí está el primer propósito. Cualquier cosa que hagas, pero comienza con coméis y bebéis. Es interesante. Y haced otra cosa, cualquier otra cosa después, hacedlo para la gloria de Dios. ¿Y qué más sigue diciendo? No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos.
¿Se dan cuenta que aquí está claramente establecido? Ahora, la salud tiene una relación directa con un mensaje que parece que la mayoría de nosotros nos hemos olvidado. El Señor levantó este movimiento para anunciar al mundo el último mensaje de misericordia. Y la salud tiene una relación directa. Sin la salud, este mensaje no funciona. Y ahora vamos a ver el por qué. El mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. Es nuestra responsabilidad como cristianos difundir este mensaje, porque este es el mensaje de misericordia, el último que tiene que ser proclamado a esta generación. Ahora, en el mensaje del primer ángel, recuerden que esto no es opcional. Si usted quiere ser cristiano, esta es su misión. Para esto el Señor lo levanta. Pero para poder anunciar el primer mensaje, tenemos que estar de acuerdo. Tenemos que aprender a darle gloria. Por eso el mensaje dice, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Nuestra misión es enseñarles a las personas que nos rodean cómo deben glorificar a Dios en su diario vivir, para evitar que las enfermedades les sigan causando dolor, sufrimiento. ¿Por qué? Por falta de este conocimiento. Las personas no saben o no conocen o no tienen idea qué significa glorificar a Dios, y como resultado tienen que pagar las consecuencias. Ahora, todos andamos enfermos. La pregunta entonces es, ¿por qué? ¿Por qué estamos enfermos? A la luz de estos que el médico, la palabra de Dios, estamos enfermos, mis queridos hermanos, amigos, porque no queremos vivir para la gloria de Dios. Ahora ustedes me dirán, pero a ver, explíquese. Número 1, no, y lo vamos a estudiar juntos hoy día. No queremos vivir para la gloria de Dios. ¿Y cuál es el segundo punto? Tampoco estamos interesados en el beneficio de nuestros semejantes. Poco serio, ¿verdad? Poco fuerte. Sí, es serio, es fuerte, pero vamos a tener que verlo a la luz de nuestro manual. Ahora, pecado, una palabra muy conocida para todos. Desde que yo me bauticé en la iglesia de los 12 años hasta el día de hoy, escucho al predicador en el púlpito y habla contra el pecado. Un término muy conocido. Es tan conocido y tan usado que parece ser más ahora un beneficio, una bendición, en vez de ser considerada una maldición para millones de cristianos. No sé si ustedes se han dado cuenta, se predica en contra del pecado, pero en el diario vivir se disfruta del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es sabroso, el pecado es dulce, es agradable, muy atractivo, difícil de resistir. Pero claro, sus efectos son fatales, desastrosos, porque hay que pagar el precio después. ¿Y cómo se paga? Primero con la enfermedad y después viene la muerte. Entonces, la pregunta sería, ¿es pecado estar enfermo? ¿Es pecado estar enfermo? Bueno, dejemos qué es lo que uno de nuestros manuales tiene la respuesta para nosotros. Recuerden que yo solo soy mensajero, no estoy brindándoles mis ideas, solo estoy transmitiendo un mensaje que ya está escrito, pero que o lo hemos cerrado, o nunca lo hemos leído, o no nos interesa. Porque todas las enfermedades son el resultado de la transgresión o la violación a los principios que rigen nuestro ser. Pero claro, dirá hermano, sí, pero también hay muchas personas que sufren como consecuencia de la transgresión de sus padres. Yo no tengo la culpa, es un regalo genético que me han dado. Entonces, dice nuestro manual también, tenemos que descubrir los errores que ellos cometieron y dejar de cometer los mismos errores, hacer los cambios necesarios, y tendremos que practicar hábitos correctos para mejorar nuestra salud. Así que tampoco hay excusa. Eso significa vivir para la gloria de Dios. Eso está escrito. Para eso, mis queridos hermanos, amigos,
es necesario que nos familiaricemos con las leyes de la salud. No podemos vivir en ignorancia. Miren, acá hay un cuadro muy interesante. No se fijen en los personajes, pero es el título, ¿no? Hoy vivimos a expensas de esta interesante, y había un mensaje que nos dejó la mensajera del Señor hace más de 100 años. Vivimos en una generación donde hemos confiado nuestros cuerpos a los médicos y nuestras almas a los ministros. Hace 100 años fue escrito esta interesante cita que está en Consejo sobre el Régimen Alimenticio en el capítulo 1. En nuestros días, ¿usted cree que las cosas son mejores? No, las cosas son peores. Porque cuando nos enfermamos, vamos corriendo, consultamos al médico, y la mayoría de los enfermos creen todo lo que les dice su médico. Y ciegamente, literalmente, tragan cualquier receta que les prescribe sin importar si los beneficia o los destruye. Miren, la fisiología tiene que ocupar el primer lugar entre todos los estudios que elijamos para saber cómo podemos glorificar a nuestro Dios. Necesitamos conocimiento, necesitamos saber para poder educar a nuestros hijos y también para servir a nuestros semejantes. Así que miren, como le dije yo, a mí me gusta hacer las preguntas correctas, ¿verdad? Directas. ¿Quieres cambiar tu vida? ¿Deseas ser una persona distinta? Porque ¿quién no quiere cambiar su vida, verdad? ¿Te gustaría que las cosas mejoren en tu hogar? Oiga, pero, ¿y entonces por dónde comenzamos? ¿Por dónde comenzamos? Ya sabemos que para estar sanos tenemos que aprender a vivir para la gloria de Dios y vivir para el beneficio de nuestros semejantes. Pero ¿por dónde comenzamos? Miren, de toda esta presentación, les agradecería que por lo menos esta frase lo memoricen o lo guarden o lo cuelguen en su sala para que lo miren todos los días. Debemos aprender a comer y beber por principio, en lugar de dejarnos controlar por el apetito. Debemos aprender a comer y beber por principio, en lugar de dejarnos controlar por el apetito. ¿Y qué es eso de comer y beber por principio? Bueno, veamos un ejemplito práctico. A la derecha tenemos un tipo de alimentos sin necesidad de ser expertos en salud, sin necesidad de ser religiosos. Los alimentos agrupados que están a la mano derecha que ustedes ven en la pantalla y toda la familia de ella, cuando usted consume esos alimentos, le pregunta a un ateo, a un agnóstico, a alguien que no sabe de Dios, pero que sí es consciente porque Dios le puso la capacidad de ver entre el bien y el mal, él le va a decir, si usted come esos alimentos, se va a enfermar. Eso quiere decir comer para complacer el apetito. Si usted ve la fotografía de la ensalada, la representación a la mano izquierda, entonces, y usted analiza y dice, este es mi desayuno, es mi plato de comida, ¿voy a comer por principio o voy a comer para complacer mi apetito? Si no comenzamos por esta parte, que sí tenemos control, los demás aspectos de nuestra vida tampoco serán gobernados por principios. Y nuestra vida entera va a ser un desastre. Miren, ¿a qué extremo es un desastre? Yo pongo un plato de comida en mi mesa, si me tomara un segundo, 30 segundos para analizar si el contenido de ese plato va a ser para beneficiar mi salud o va a ser para enfermarme, no cometería el error fatal de tomar el nombre de Jehová en vano. ¿Saben lo que dice Éxodo 27? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dejará por inocente al que tomare su nombre en vano. ¿Cuántas veces ponemos un desayuno en la mesa? No analizamos si va a ser para beneficio o va a ser para enfermedad. Y nos tomamos el derecho y decir, Dios, Señor, quien quiera que seas, bendícelo. Es una orden, porque quiero comer. No lo decimos en esas palabras,
pero decimos, bendice estos alimentos. Pero ¿y nuestro sentido común qué? Debemos aprender a comer y beber por principio, en lugar de dejarnos controlar por el apetito. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Cuál es el beneficio de esto? Porque los cambios que hagamos, porque la reforma de nuestra alimentación, ¿qué beneficio nos va a dar? Va a desarrollar nuestro carácter. Ese es el propósito del mensaje por salud. No es sanarlo, no es restablecerle su diabetes y regresarlo a una vida normal. No, es desarrollar nuestro carácter. ¿Y por dónde comenzamos? Cuando comenzamos a comer o beber por principio y no para complacer el apetito. Primera de Corintios. Aquí tienen ustedes la imagen de la corona de espinas. No sé si les recuerda algo. Aquí tienen la imagen del clavo y aquí tienen la imagen de la cruz. Y esto no es un símbolo simplemente, porque en 1 Corintios 6:20, 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Y cómo glorificamos a Dios? Glorificamos a Dios cuando aprendemos a comer y cuando aprendemos a beber por principio y no lo hacemos para complacer el apetito. Descuidar esta máquina viviente es considerado un insulto directo a nuestro Creador. Está escrito. Eso está escrito. Existen reglas debidamente establecidas que si nos tomamos el tiempo de observarlas, si nos tomamos el tiempo de cumplirlas, nos guardarán de la enfermedad y de la muerte prematura. Es una promesa de nuestro médico. Yo quiero que tengas vida y que tengas vida en abundancia, pero aprende a comer por principio. No aprendas a comer para complacer tu apetito, porque si no aprendes, si no comes por principio, no me vas a glorificar y te vas a enfermar. Desastrosa nuestra situación, ¿verdad? Felizmente, diría yo, para suerte nuestra, nuestro médico, el Señor Jesús, es muy piadoso, muy bondadoso, es muy tierno. Y cuando el conocimiento, cuando la luz nos llega a todos los que hemos venido perjudicando nuestra salud por complacer nuestro apetito pervertido y estamos enfermos, cuando reconocemos nuestro pecado, tenemos que ser conscientes, Señor, no sabía, estaba destruyendo la vida que me has dado, el cuerpo que me has dado, perdóname. Cuando nos arrepentimos y cuando buscamos perdón, ¡ay, qué maravilloso! Nuestro médico, el Señor Jesús, ¿qué hace? Acepta este pobre y miserable ofrenda que le presentamos y nos recibe. Así, enfermos, destrozados, sucios. Y en su bondadosa misericordia nos salva, nos sana, nos purifica, así como se purifica el oro en el fuego. Así que, mis amigos, si quieres cambiar, si quieres sanar, ya sabes que es necesario pasar por este proceso. Reconoce tu pecado, arrepiéntete y busca el perdón. Y el Señor te va a aceptar y te va a sanar. Solo tienes que seguir estos 3 pasos que hemos visto. Si no tenemos paz mental, si no tenemos esperanza, si no tenemos un motivo para vivir, ahora viene la segunda parte. La digestión de nuestros alimentos será deficiente. ¿Sabían eso? Si yo tengo la mente desquiciada como consecuencia del desarreglo que ha hecho el pecado, la digestión de mis alimentos no va a funcionar. Mi intestino delgado no va a funcionar bien. Mi colon no va a funcionar bien correctamente y me voy a meter en problemas, porque el estado de nuestra mente ejerce un impacto directo que determina el funcionamiento de nuestros órganos. Tenemos que entender que la raíz de nuestras enfermedades se originan en nuestra mente, y si no se soluciona primero el problema que origina el pecado en la mente, que es la enfermedad, la parte biológica tampoco va a funcionar bien. Y tenemos que recordar que no hay médico en este mundo que pueda darle ninguna solución
Ninguna. Solo nuestro médico, el Señor Jesús, puede sanarte. No existe medicina para la mente dañada. No existe. Bueno, hemos visto entonces en esta primera parte que Dios nos ha llamado para cumplir dos propósitos, ¿verdad? Vivir para la gloria de Dios y vivir para el beneficio de nuestros semejantes. Para eso tenemos que comenzar, ¿con qué? Con nuestra alimentación. ¿Y cómo tenemos que comenzar con nuestra alimentación? Debemos aprender a comer y beber por principio, en lugar de dejarnos controlar por el apetito. Esa parte no lo deben de perder bajo ninguna circunstancia, porque eso va a cambiar tu vida. No hay otra forma. Ahora, todos somos conscientes que para mantenernos sanos y saludables necesitamos poner en práctica los 8 remedios o principios que establece el mensaje pro salud, ¿verdad? En donde se menciona el agua, el descanso, el ejercicio, la luz solar, el aire puro, la nutrición, la temperanza, la esperanza en Dios, porque se trata de una preparación integral, no solamente es enfocarlos en la comida, hay que hacer muchas cosas, pero hemos visto que por la comida, como mencionó la hermana, cayó Adán y Eva y nosotros vamos a caer, así que tenemos que aprender a comer por principio, de otra manera estamos perdidos. Cada uno de estos principios va a cumplir una función específica, pero en esta oportunidad vamos a enfocarnos en la fibra dietética, porque ahora vamos a entender qué significa comer por principio. ¿Recuerdan? Que nuestro primer objetivo es educarnos, instruirnos para no andar ciegos, así como cayó el pueblo antiguo en Amós, que dice, mi pueblo cayó, se perdió, y el pueblo se está perdiendo. Y ahora vamos a ver la fibra dietética, qué función desempeña, qué te va a suceder por no comer cáscaras. Porque esta información, a diferencia de las otras, no está muy difundida. Y si descuidamos su importancia, nuestra salud se va a comprometer poniéndonos en una condición de alto riesgo. Así que para que nuestra dieta, nuestra alimentación esté balanceada, obviamente los alimentos que consumimos deben cumplir 3 funciones básicas. Cuando usted tiene un plato de comida en la mesa y antes de comer, usted tiene que pensar si ese alimento va a cumplir estas 3 funciones. Número 1, que nos sirva como nutrientes para satisfacer las necesidades biológicas de nuestro organismo, ¿verdad? Número 2, que nos sirva como medicina para reparar los daños o prevenir los daños que se puedan originar, porque hay que ponerle ciertos ingredientes para que el organismo se prevenga del cáncer, por ejemplo, y ahora lo vamos a ver. Y por último, que mejore o repare nuestro sistema inmune. O sea, vivir para la gloria de Dios no es comer como come un loro, como come un animal. No, tenemos que conocer, tenemos que educarnos. Porque si no, nos vamos a enfermar por no saber, por no glorificar a nuestro Señor. Por eso al comienzo le dije, no queremos vivir, estamos enfermos porque no queremos glorificar a Dios. Brevemente vamos a repasar la primera opción. La primera opción, que ya como todos saben es más conocido, ¿no? Nuestro amigo Nimer Simeón, investigador peruano en genética, presenta una propuesta de la dieta plana. ¿Y qué sostiene allí? Sostiene que la nutrición básica depende de la ingesta de 3 grupos de nutrientes, ¿no? A, B y C. El grupo A, los reguladores de función, como su nombre lo indica, regulan los procesos bioquímicos, ¿verdad? Tenemos el grupo B, los energéticos, que proporcionan energía, los cereales, los tubérculos. Aquí en los reguladores de función tenemos el agua, frutas, verduras, hortalizas, plantas medicinales. Aquí en el grupo los energéticos tenemos cereales, tubérculos. Y por último el grupo C, los constructores o proteicos, ¿no? Leguminosas secas, oleaginosas, semillas. Y aquí ven esta balancita, tenemos que tener un balance. Felizmente, y le agradezco al Señor que ha puesto a nuestro hermano Nimer, que tenemos información abundante, pero si la hermana Rocío considera conveniente, podría preparar también un temita de esto, ¿verdad? Ahora, estoy seguro entonces que esta parte estamos ya familiarizados.
¿verdad? Aquí tenemos la distribución también brevemente, 50, 30 y 20. Pero aquí, por ejemplo, aquí le faltó ¿qué? Las cáscaras, las fibras. Aquí tenemos fibras solubles en abundancia. Pero ¿qué sucede? Esta balancita no está haciendo el trabajo como ven, sino está inclinada para un solo lado. Y eso nos va a traer problemas fatales por falta de cáscara. Bien, entonces vamos a pasar a la segunda, que es donde yo quisiera enfatizar más. Juntamente con los alimentos que consumimos, integrados en 3 grupos que hemos visto, es necesaria la presencia de la fibra dietética porque va a cumplir una función totalmente diferente a los nutrientes. Entonces, ¿qué es la fibra dietética? Brevemente vamos a referir para ya ver por qué la fibra y por qué nos hemos estado enfermando simplemente por habernos descuidado de este detalle. La fibra dietética es un grupo de diferentes sustancias de origen vegetal que son resistentes, vamos a decir, a la digestión y absorción en el intestino delgado, pero que sufren una digestión parcial o total en nuestro colon. Ahora, el consumo de fibra es importante no solo por sus beneficios a nivel del tránsito intestinal, sino también a los relacionados con otros procesos metabólicos, por ejemplo, la producción de ácidos grasos de cadena corta, que lo vamos a ver hoy día, ¿verdad? Según su clasificación, hay que considerar de que cada fibra tiene características, tiene funciones, tiene fuentes y tiene beneficios distintos. Así que tenemos dos grupos, las fibras solubles o muy fermentables, que son fibras ricas en hemicelulosas, almidón resistente, y tenemos las fibras insoluble o poco fermentable, en este caso, por su clasificación, las fibras ricas en celulosas, en ligninas, ¿verdad? Bien, como la fibra dietética va a ser procesada en nuestro colon, vamos a ver algunas características de este órgano. ¿Qué les parece? Rápidamente, ¿verdad? El colon es un tubo de aproximadamente 1,80 m de largo, tiene 3 centímetros de diámetro y tiene que tener una medida, una tonicidad uniforme. No debe haber abultamientos, agrandamientos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora, el colon, aquí tenemos otra figura, es un órgano hueco, como ven acá, cubierto con una membrana mucosa, ¿no? Lo recubren en toda su longitud capas. Aquí tenemos algunas capas musculares en forma de espiral que van a ayudar a mover el alimento a través del intestino y luego eso lo va a conducir hacia el recto. Pero bueno, esto es brevemente para describir el colon. Vamos a ver cómo es que se genera esta mucosa y qué es lo que sucede cuando el colon necrosado, prácticamente los colonocitos se secan y la mucosa desaparece y ahí vamos a tener un montón de problemas. Pero bueno, vamos a continuar con la fibra dietética, ¿le parece? Entonces, esta es la fibra dietética, va a ingresar por la boca, ¿no? Va a pasar por el esófago y luego va a ingresar a nuestro estómago y luego va a continuar su tránsito por el intestino delgado y va a llegar la fibra al colon. Ahora, la fibra dietética llega inalterada al colon. No ha sido digerida por el estómago, ni tampoco ha sido digerida por el intestino delgado. Fermentada es la palabra, ¿no? Pero para efectos de entendimiento voy a usar la palabra digerida, ¿no? Entonces, porque no están presentes las bacterias aquí en el estómago y en el intestino delgado, no están presentes las bacterias que las pueden digerir. Por ejemplo, usted agarra la cáscara, ¿no? Cuando come el choclito, el maíz con cáscara, usted mastica, la pulpa queda pues masticada completamente, pero la cáscara la puede desmenuzar. Por más que la mastiquemos y la desmenucemos, esa cáscara va a llegar hasta el colon intacta, inalterada. Ahora, a su paso por el intestino delgado, ¿no? Cuando consumimos la fibra, estas son las vellosidades intestinales de nuestro intestino delgado, a su paso por acá va a fortalecer estas vellosidades de la pared intestinal. O sea, el revestimiento del intestino delgado está formado por estas vellosidades y su posición, vamos a decir, normal, tienen que estar en esta condición.
Pero cuando la persona no ha consumido fibra y ha cometido otros errores en su alimentación, ¿qué va a suceder con estas vellosidades? Van a colapsar, de tal manera que una persona que tiene enfermedad celíaca tiene sus vellosidades en esta condición. Tenemos que acordarnos que estas vellosidades son las que absorben los nutrientes. Entonces, la persona celíaca, ¿qué tiene? Distensión, diarrea, cólicos, gases, dolor de cabeza, fatal. Es un desastre su vida. Ahora, dentro de las fibras tenemos las gomas, los mucílagos, tenemos las celulosas, las semicelulosas, están las ligninas, las pectinas, incluso están presentes los aromáticos. ¿Qué son los aromáticos? Son determinados olores de las plantas que no se descomponen hasta que lleguen al colon. Y allí recién se van a fermentar. Por ejemplo, cuando las damas están cocinando, cuando yo también cocino, estamos cocinando, usted le pone el orégano y ahí sale ese olorcito de orégano. Ese olor, los aceites esenciales van protegidos y no son digeridos ni en el estómago, ni tampoco han sido afectados en el intestino delgado y recién van a ser procesados en el colon. Ahora, la fibra dietética, vamos a comenzar a profundizar, va a entrar a nuestro colon del intestino delgado, ¿verdad? Las bacterias van a descomponer las fibras solubles, porque las fibras solubles van a ser descompuestas en este lado, ¿y dónde? En el colon proximal. Así que este es el famoso colon proximal. En este colon vive una comunidad de bacterias especializadas para digerir las fibras solubles, ¿verdad? Y luego el resultado final, ¿con qué finalidad van a digerirla? Van a procesar, van a fermentar las fibras para producir, y acá tenemos en esta segunda parte, tenemos las fibras que son las cáscaras, las celulosas, las ligninas, van a continuar su camino a la segunda parte del colon, y esas son las famosas fibras insolubles, ¿no? Entonces las bacterias que están especializadas para comer cáscaras, para digerir, para fermentar las cáscaras, se van a encargar de hacer el trabajo en esta segunda parte, que lo conocemos como el colon distal. Aquí tenemos el colon proximal con las fibras solubles, bacterias especializadas para fermentar las fibras solubles, y acá tenemos las bacterias que se especializan en fermentar las fibras insolubles en el colon distal y aquí el colon proximal. Ahora, en el colon distal se va a producir los ácidos grasos esenciales como acetato y propionato, y obviamente hay muchos más ácidos, pero estos son los principales. Y también en el lado distal se va a producir el ácido graso esencial que se llama butirato. Butirato. Mire, un término que tal vez no es familiar para ustedes, pero el butirato deberían recordarse mejor que el nombre de sus hijos, porque si no se acuerda el butirato, la tumba lo va a llevar en un cajón. Solamente por esto, porque por falta de butirato usted va a tener más del 60% de los problemas normales que tiene. Y ahora lo vamos a ir viendo por partes, ¿verdad? Ahora, la razón por la cual muchos nutrigenéticos tienen problemas de salud, conozco yo, mi familia, ellos son acérrimos veganos, ¿no? Y no digo que esté bien o esté mal, pero el problema es que ellos consumen demasiadas fibras solubles y se olvidan muy poco o nada de las fibras insolubles. Acá bastantes vegetales, una variedad tremenda de vegetales, fanatismo, en el sentido ese del consumo me refiero, ¿no? Pero aquí también se olvidaron de esta parte. Pero vamos a ver que esto es grave cuando no hay fibras insolubles y cuando no hay butirato, entonces estamos en problemas serios. Ahora, continuemos. Vamos a dividir el colon en dos mitades, ¿no? Ya habíamos visto, este es el colon proximal y este es el colon distal. Nuevamente, aquí está el colon proximal, que comienza con el colon ascendente y la mitad del colon transverso. Y luego aquí tenemos el colon distal, que es la segunda parte del colon transverso, y el colon descendente. Así que enfoquémonos primero en el colon proximal,
dejemos el distal que descanse un ratito. La fibra ingresa al colon y se inicia el proceso de digestión y fermentación porque las bacterias presentes van a fermentar la fibra. En este proceso se inicia en ¿dónde? En la primera parte del colon ascendente y termina el proceso en la primera mitad del colon transverso. ¿Estamos claros? La fibra ingresa, las bacterias comienzan su proceso de fermentación en el colon ascendente y en la primera parte del colon transverso. A eso le llamamos el colon proximal. ¿Estamos? En este segmento del colon es donde se digieren, vamos a ver acá, los sustratos rápidamente fermentables o fibras solubles, y la digestión se digieren la mayor parte de las verduras en esta parte, ¿no? Y termina la digestión a la mitad del colon transverso. ¿Ok? ¿Para qué? ¿Qué es lo que va a suceder? En esta parte del colon es donde se va a producir el acetato y el propionato, que son ácidos grasos esenciales de cadena corta, y luego va a haber presencia también de mayor presencia de glutamina y de glucosa. ¿Ok? Ahora, está claro hasta ahí, espero, ¿no? Vamos a seguir en la parte del colon distal. Tenemos que recordar que el proceso de digestión no termina aquí, en la primera parte del colon transverso. Por lo tanto, otros elementos como las celulosas, las cáscaras, van a terminar en esta parte, en que se llama el colon distal, y que son las fibras insolubles, ¿no? Celulosas, ligninas, cáscaras, salvados. Eso va a terminar acá. Van a ser digeridas por las bacterias que se encuentran en esta segunda parte del colon, que se llama colon distal, ¿verdad? Y los sustratos lentamente fermentables o fibras insolubles, ¿no? Se fermentan para terminar la digestión en el colon, comienza en el colon transverso y va a terminar la digestión en el colon descendente, para que más adelante el total de los desechos obviamente sean eliminados por el recto. Ahora, la recomendación es que nosotros consumamos un promedio de 25 gramos de fibra diario, mezclado ya sea en el desayuno, en el almuerzo, al día, un total de 25 gramos, porque esta cantidad de alimento va a alimentar a las bacterias y eso va a permitir que la producción de este famoso ácido graso esencial que se llama butirato. Si nosotros no consumimos estas fibras insolubles, como le digo, son las celulosas, ligninas, las cáscaras, los salvados, si no consumimos, no va a haber producción del butirato. Bien, en la dieta plana siempre se debe considerar el consumo de alimentos integrales que contengan cáscaras. Esa debe ser nuestra primera preocupación. ¿Para qué? Para mantener el equilibrio, para la adecuada producción de tanto los grasos ácidos esenciales en el colon proximal como para la presencia de butirato gracias a la fermentación de las fibras insolubles. De otra manera, nuestra dieta plana sin fibra, en vez de ser un beneficio, va a ser un veneno. Y lo vamos a ver por qué. Ahora, el exceso de cáscaras, obviamente mucha gente se emociona y en vez de consumir 25 gramos va a querer consumir 50 o 100 gramos porque dijo, más, mejor. No, señores. El exceso de cáscara puede originarnos otros problemas, gases, hinchazón del estómago, problemas de evacuación, estreñimiento, dolores estomacales, alergias, etcétera, etcétera. Y ahora enseguida vamos a estudiar un poquito más los ácidos grasos de cadena corta y especialmente vamos a enfocarnos en este famoso butirato, muy desconocido, muy extraño para todos y muy odiado porque las cáscaras piensan que es para los animales y no para nosotros, y nos arruinamos la vida por no saber la importancia de las cáscaras. Bien, los ácidos grasos de cadena corta, permítanme ahí lubricar un poquito.
los ácidos grasos de cadena corta. La función de la fibra dietética soluble e insoluble, ¿no?, es la de producir los famosos ácidos grasos de cadena corta. Acetato, propionato, butirato, son los esenciales. Obviamente hay muchos otros, la literatura médica le va a dar una lista inmensa, pero para efectos de aplicación para de nuestra salud directa, sin necesidad de ser expertos, vamos a enfocarnos en estos, porque estos son los que van a determinar nuestra salud. Gracias al proceso de fermentación o digestión de las bacterias, ¿no?, que se encuentran tanto en el colon proximal como en el distal, se va a producir estos 3 ácidos grasos. Ahora, aquí vemos una figurita. La fibra dietética ingresa al colon, obviamente ingresa por aquí de la salida del intestino delgado, el colon ascendente, transverso, descendente. La fibra dietética va a ser procesada, la soluble en el lado izquierdo, la insoluble en este lado, ¿no? Entonces, las bacterias, al fermentar la fibra, van a producir los 3 ácidos que hemos mencionado: acetato, propionato y butirato. Esta viene a ser la fábrica, pues, de estos ácidos grasos esenciales. Aquí se produce en volumen, y estos ácidos grasos van a pasar por la vena portal, van a pasar a nuestro hígado. Nuestro hígado inteligentemente los va a distribuir a todo nuestro organismo, porque estos ácidos grasos no solamente hacen su función acá, se producen acá, hacen algún tipo de función acá, pero también, así como funcionan aquí, van a funcionar en todo nuestro organismo. Si usted tiene una combinación correcta en su dieta de fibras y hay producción normal de acetato y propionato y butirato, entonces hay la garantía que su presión disminuya a los niveles normales. Pero como nosotros descuidamos esto y siempre estamos con la balanza a un lado, obviamente cuando lleguen a mi edad van a tener que consumir pastillas para la presión. Y claro, los expertos le van a dar la pastillita, que es la pócima mágica, pero esa pócima mágica no va a regular la producción de ácidos grasos de cadena corta, porque eso no depende de la pastilla, depende del consumo de fibra dietética. Nuevamente voy a regresar. Estamos aprendiendo que, sabiendo esto, podemos elegir un alimento para que sea para la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta? Ese es el mensaje del primer ángel. Primero tenemos que aceptar nosotros para poder darle el mensaje al vecino, porque si el vecino está más sano que yo, va a decir: déjame así como estoy, está bien. Fanático, loco, chiflado, y rechazan. Y queremos darle un estudio de las 28 lecciones cuando estamos más enfermos que el vecino. Por favor, ¿qué pasó con nuestro sentido común? Se nos fue. Bueno, seguimos con nuestro tema. Los colonocitos, estos son los famosos colonocitos. Son células que recubren el epitelio. Para efectos de entendizaje, vamos a decir, los colonocitos son los que cubren la pared del intestino grueso. Ven acá como una especie de copitas, ¿no? Porque son células caliciformes que tienen una forma de copa, de cáliz. Aquí están las criptas, así que acá tenemos una hilera de colonocitos en la pared del intestino, ¿verdad? Estos colonocitos, miren, son los que producen. Se acuerda que debe estar húmeda la pared del colon, ¿no? Si no está húmeda la pared del colon y estos colonocitos fallan, entonces las bacterias, ¿qué va a suceder con las bacterias? Van a migrar al tejido intestinal, al torrente sanguíneo, al sistema linfático, y usted sabe lo que va a hacer una bacteria en terreno desconocido. Le va a destrozar el alma. Entonces de repente tiene infección por acá, infección por allá, infección. Y oiga, ¿y por qué tiene usted el cáncer diseminado por todas partes? ¿Quién hizo eso? Las bacterias. ¿Por qué? Porque su colon está necrosado, y eso es lo que a eso vamos, ¿verdad? Bien, vamos hasta acá, espero que esté claro, hermana Mercedes. Bueno, seguimos. Muy bueno, Rolando, realmente nos estás seguimos ayudando entonces mucho. con el butirato. Este es el famoso butirato. El butirato
tiene, yo creo que el butirato deberíamos familiarizarlos. Veamos un poco entonces acerca de algunas funciones que cumple el butirato, porque entendiendo la función del butirato nos vamos a evitar más del 60% de nuestras enfermedades, y lo vamos a entender ahora por qué. No es un razonamiento lógico, ni es una idea de algún loco, no, para que nuestro organismo produzca la cantidad necesaria de butirato, ¿qué es lo único que tenemos que consumir? Celulosas, ligninas, cáscaras, salvado de trigo, arroz, avena, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí tenemos el colon distal, y en esta área es donde vamos a, se van a procesar las fibras insolubles. Entonces, aquí tenemos, cuando hay presencia de butirato, el butirato genera la energía para las células epiteliales del colon, que habíamos hablado de los colonocitos, ¿verdad? Voy a regresar mejor para hacer un poquito esta acá. Estos colonocitos, ¿no?, son las células epiteliales del colon. Estos son los que van a determinar la salud de la segunda parte del colon, estos colonocitos. Entonces, el butirato es el que se va a encargar de que esas células, los colonocitos, estén sanos. Pero para que el butirato se produzca, ya hemos visto que hay que consumir cáscaras. ¿Estamos? Entonces, tenemos que asegurarnos que en cada plato de comida siempre esté presente la cáscara, siempre. De lo contrario, ese plato, por muy balanceado que sea, no nos va a servir de mucho. Y ahora entramos en más detalle. Mire, el butirato es un ácido graso esencial que se produce en esta sección del colon, ¿no?, colon distal, y las bacterias son las que van a digerir las fibras y se va a generar el butirato, ¿verdad? Si una persona consume probióticos, porque está de moda, y le voy a meter 20 billones de probióticos, ¿verdad?, y no hay presencia de fibras aquí, que en este caso se llama, vamos a decir, los prebióticos, entonces el consumo de esos probióticos a largo plazo, ¿qué va a suceder? Nos van a generar cáncer. Usted va a mandar 1000 soldados al desierto, donde solo hay arena, no hay ni agua, y le va a decir, bueno, sobrevivan como puedan y combatan al enemigo. Y le digo, ¿y el agua? ¿Y los alimentos? ¿Y la sombra? ¿Y de qué va? Bueno, ese es su problema. Lo importante es que yo tomo mi probiótico, le pongo 20 millones y allá, pues, como el dueño es otro, como el cuerpo no me pertenece, como el cuerpo es como si fuera un carro rentado, ¿a mí qué me importa? Ustedes vean cómo sobreviven. No, eso es pensar, pero yo no sé, ya no somos humanos para pensar de esa manera, obviamente porque no conocemos la función del butirato. Entonces viene la industria y nos dice, probiótico, sí, pero necesita cáscaras pues, para comer. Los probióticos son microorganismos que tienen que procesar algo, tienen que consumir algo. ¿Para qué? Para generar el butirato. Ahora, el butirato combate los cánceres, las neoplasias colónicas que se podrían fomentar acá. Esa es la función. Pero para saber esto, tenemos que ahora ver una célula. Este es un colonocito sano, ¿no? Este es un colonocito. O sea, acuérdense que la pared del intestino grueso, del colon, está formado por estas células que forman el epitelio, que recubren el epitelio. Estos son los que hacen que esté vivo el colon. Pero para que esta célula esté viva, obviamente necesita ingredientes. Entonces, en el interior del colonocito sano, ¿no?, la oxidación del butirato que va a producir energía, ¿no? Es como si usted le diera a una batería, le diera energía. Si no hay butirato, no hay energía en el colon. Y segundo, un balonato del butirato, la oxidación va a producir
un metabolito del butirato que se llama mevalonato. Este bandido se reúne al receptor de la proteína G y aquí tenemos la proteína G, es como un interruptor de corriente. Cuando va usted a la sala, a la cocina, prende o apaga la luz. Este es el que hace ese trabajo gracias a la oxidación del butirato a través de un metabolito que se llama mevalonato, ¿no? Que se junta con la proteína G y lo activa. Y cuando lo activa, ¿qué sucede? Cuando la proteína G está activada, entonces lo que inicia es un estímulo proliferativo. ¿Qué será eso? Es el crecimiento o la multiplicación de la célula. Esta célula se mantiene activa gracias al butirato, que cuando se oxida produce energía, y cuando se oxida a través del mevalonato activa la proteína G y se manifiesta este estímulo proliferativo que se llama crecimiento o multiplicación. Miren, qué importante es. Interiormente en la célula esto es lo que sucede. ¿Y qué cosa hace que esto funcione? Las cáscaras. Así, hay que ser un poco rudo, tosco, pero cáscaras. Así ustedes no se van a olvidar, porque yo, como no soy científico ni químico, no voy a andar con términos químicos, porque las damas que están escuchando ya saben que las celulosas, las ligninas, estamos hablando de las cáscaras, los salvados, ¿no? Pero la que estamos hablando, la lentejita tiene cáscara, los frijoles tienen cáscara, la quinoa tiene cáscara, el choclito de maíz que come tiene cáscara. Eso tiene que estar de alguna manera. No estamos hablando de la combinación de alimentos, estamos hablando de la fibra, pero inteligentemente ahora tenemos que reunir la información y en nuestra combinación siempre debe haber cáscaras. Si no, estamos muertos. ¿Por qué? ¿Qué sucede cuando el colonocito no recibe butirato? Cuando usted no consume cáscara. Este es un colon neoplásico, y acá la persona ya está con problemas ya de colon necrosado, ya tiene su cáncer. El metabolismo aeróbico, o sea, la célula con presencia, esta célula con presencia de oxígeno, por falta de butirato, se transforma en anaeróbico, en células sin oxígeno. Y ahí tenemos un problema. Debido a esto, no se produce correctamente la oxidación, porque no va a haber oxidación acá. ¿Por qué? Porque hay deficiencia. Por lo que se acumula en el interior del colonocito, compitiendo. Ahora el butirato va a competir con el mevalonato existente en el receptor G. ¿Y qué sucede? No hay energía, en términos sencillos, no hay producción de energía, por lo tanto esta célula se comienza a secar. Ya no va a producir la mucosa que necesita la pared del colon, sino se comienza a secar, se comienza a arruinar, poco no activar esta proteína porque no va a haber crecimiento. ¿Por qué? Porque no hay presencia de butirato para hacer ese trabajo. Bien, creo que eso está sencillo, ¿verdad? Para entender. Así que hemos visto la función importantísima que desempeña el butirato en los colonocitos, que son las células del epitelio o la pared del colon. Una persona va a tener cáncer al colon simplemente por la ausencia de ¿qué? De fibras no fermentables, por la ausencia de butirato, porque cuando las bacterias no tienen nada que comer, no tienen fibras para digerir, pues estamos en problemas. No hay butirato, y cuando no hay butirato, su célula que cubre el colon se seca, teóricamente vamos a decir así, se seca, se arruina, se pone neoplásica. Bien, sigamos un poquito más, algunas funciones del butirato. Como ya hemos visto, la fibra insoluble ingresa acá, al colon, las bacterias que van a procesar las cáscaras, las celulosas, las ligninas van a producir butirato. Aquí, a raíz de eso, el butirato va a disminuir el pH en el colon. El pH bajo reduce la síntesis de mutágenos, en otras palabras, controla para que no haya, las células no se conviertan en células mutagénicas y no estén en camino al cáncer. ¿Qué otra cosa va a haber? Hemos visto, acabamos de ver en el colonocito, aumenta el trofismo, ¿no?
¿Qué cosa es el trofismo? La nutrición, el desarrollo, aumenta la conservación de los colonocitos sanos. Ya lo hemos visto también porque produce energía, activa la proteína G y el crecimiento es normal, disminuye la proliferación de los colonocitos neoplásicos. Si por ahí hay algún colonocito rebelde que se quiere convertir en cáncer, el butirato se encarga de arreglar las cosas y poner en su sitio, ¿no? Luego el butirato induce el crecimiento celular fisiológico en la base de las criptas del colon e inhibe los crecimientos neoplásicos de las zonas superiores. Y por último, la fibra inhibe el crecimiento de cepas bacterianas que degradan los ácidos biliares en compuestos cancerígenos. Saben que por el colon distal, parte final del colon, va a circular los desechos tóxicos. Y esta pared es muy susceptible a ponerse neoplásica y el butirato es que se va a encargar de regular. Por otro lado, la fibra, como hemos visto, inhibe las cepas bacterianas. Si no se elimina el exceso de ácido biliar cuando el hígado va a derramar la bilis para que cumpla sus funciones de procesar las grasas de los alimentos que están pasando por el intestino delgado, el exceso de bilis va a terminar viniendo con las fibras aquí al colon y si no tenemos butirato, esas fibras, ese ácido biliar se va a convertir en un producto mutagénico. En otras palabras, nos vamos a producir nosotros mismos el cáncer, como regalo de nuestro descuido de consumo de cáscaras. Así de grave es el asunto. Bien, entonces, este ha sido un repaso, vamos a repasar un repasito más. Cuando entra los alimentos sin fibra, ¿no? Las bacterias no tienen que procesar, obviamente, hay poca fermentación, sin butirato hay mayor síntesis de mutágenos, estamos induciéndonos a tener ahí que las células se vuelvan células mutagénicas, se muten y se conviertan en células malignas. Sin butirato hay facilidad de proliferación de colonocitos. Ya hemos visto que los colonocitos, que son las células que cubren el epitelio, se van a endurecer, se van a necrosar y el colon se va a comenzar a necrosar totalmente y eso es camino de una serie de problemas, no solo en el colon, que también ya lo vamos a ver, ¿no? Y por último, sin butirato hay mayor proliferación de células, mayor proliferación celular en las zonas altas de las criptas donde se producen los crecimientos neoplásicos. Y sin fibra, la transformación de lactobacillus se va a transformar en bacteroides capaces de degradar los ácidos biliares en compuestos cancerígenos. ¡Qué fatal! Hemos visto la importancia del consumo de fibra en nuestra alimentación diaria, en especial esta fibra insoluble. Ahora, en el tiempo que nos queda, y disculpen que ya tal vez me he pasado mucho tiempo, en el colon necrosado. ¿Qué sucede cuando el colon distal está necrosado? Aquí en el colon proximal se va a generar un exceso de ¿qué? De acetato y propionato. Va a haber mayor presencia de glutamina y glucosa. Pero ¿qué va a suceder? En el colon distal no va a haber butirato. Por eso se llama necrosado, porque la persona no consume celulosas, no consume ligninas, no consume cáscaras, no consume salvados. A raíz de eso el colon se necrosa. ¿Por qué se necrosa? Ya hemos visto las células que se llaman colonocitos no han recibido el butirato por falta de fibra, consumo de fibra, no ha habido fermentación de la fibra, no se ha producido este ácido graso de que se llama butirato y el colon comienza a necrosarse progresivamente. Ahora, aquí viene el problema. En condiciones normales, ¿no? El colon debe de producir, vamos a mencionar 7 funciones que necesitamos saber para que vean no solo que se trata del colon. Número 1, debe generar los ácidos grasos de cadena corta, butirato en la mayor proporción en esta parte, pero con medio colon, una persona puede producir butirato. No, pues, no puede, pues, porque no está consumiendo fibras. Número 2, en condiciones normales el colon debe proporcionar
electrolitos. Miren, al estar con medio colon, el cuerpo está deficiente de electrolitos y eso es muy peligroso porque los electrolitos son los que van a determinar la condición de nuestro sistema inmune. ¿Se da cuenta? Por no comer un poquito de cáscara, ya comprometió su sistema inmune. Y cuando compromete su sistema inmune, ya se arruinó, pues cualquier virus, bacteria, hongos, le va a arruinar la vida. Número 3, proporcionar minerales. ¿Por qué tenemos el famoso problema de la osteoporosis? ¡Ay, tengo osteoporosis! Se me está secando los huesos. Por falta de minerales, ¿verdad? Calcio. Mientras eres joven, vas a utilizar tus reservas. El cuerpo va a jalar de los huesos, va a jalar de todo. Cuando comemos un alimento que no está debidamente balanceado, ¿no? Cuando no hay los cofactores, ya sea vitamínicos o no vitamínicos, cuando no hay lípidos, etcétera, etcétera, el cuerpo va a completar y va a sacar del hueso. ¿Y qué va a suceder? Pero como tu colon está necrosado por falta de consumo de fibras, no se va a producir el butirato y eso automáticamente está acelerando una deficiencia de minerales y obviamente la osteoporosis en algún momento se va a manifestar. Ahora, número 4, fortalecer el sistema inmunológico. ¿Se dan cuenta en condiciones normales cuando estos dos lados funcionan? ¿Cómo estará tu sistema inmunológico? Deprimido, totalmente, porque está funcionando con medio colon. ¿Por qué razón? Porque el colon distal, nuevamente, está paralizado, no trabaja, los colonocitos se están secando, no hay mucosa, las bacterias que deben quedarse enjauladas en el colon, ahora van a migrar hacia el sistema linfático, hacia la sangre, y cuando un intruso de eso se mete donde no se debe meter, y es una bacteria, ahí vienen las infecciones, ahí vienen los problemas, pues. ¿Por qué? Simplemente porque cuando el colon está paralizado, ahora hemos abierto las puertas a miles de problemas de salud. Fortalecer el sistema de los neurotransmisores. Entonces, ¿cómo estará la cabeza? Hay una conexión directa entre nuestro colon y nuestro cerebro. Tal vez no lo sabían, pero hay una condición directa. Hemos recibido en la clase de nuestro maestro que cuando el cerebro está triste, el colon está recontra triste. Cuando el cerebro está alterado, el colon está alterado, entonces no funciona. Y las bacterias no van a hacer su trabajo. Y cuando el cerebro no funciona, ya no puedes tomar decisiones correctas. Todo va a ser un desastre. Y como dice, nuevamente hago referencia, me gusta la frase que dice él, no tienes cabeza, tienes que ir al mercado a comprarte otra cabeza, porque esa cabeza no sirve. ¿Por qué? Simplemente por no consumir cáscaras. Nada más. 6. Los ácidos grasos controlan la producción de colesterol. El exceso de acetato y propionato que se va a generar acá, porque a este lado sí comemos verduras en cantidad, y esas verduras son fibra soluble, entonces aquí va a haber bastante acetato y bastante propionato. En el metabolismo de la glucosa no van a poder controlar la disminución del colesterol. Por eso se va a observar en los exámenes de sangre un colesterol elevado. Y como hay producción de alcohol, porque no solo el colesterol se va a elevar, y ya sabemos el colesterol elevado, los problemas que tenemos. Así que la fermentación va a generar producción excesiva de alcohol y también se va a afectar a nuestro hígado y vas a terminar, por no comer cascaritas, vas a terminar con hígado graso o una esteatosis hepática. ¡Qué lamentable! Por nada. Número 7 y el último. Si esto, producción de glucosa y glutamina, si solo estamos trabajando con el colon proximal y allí se procesa solamente la fibra soluble acá, entonces la persona en esta condición, si no está produciendo butirato y hay abundancia de acetato y propionato, entonces tiene que reducir el consumo para que haya un balance. Pero como hay ausencia de butirato, porque este ácido graso se produce en esta parte del colon, por lo tanto la glutamina y la glucosa se van a elevar y no habrá un buen control. Y ya saben que cuando la glucosa está elevada, hay más de 5 órganos que se alimentan de glucosa, y que más adelante,
si tengo el privilegio de preparar algo, les compartiré lo que he aprendido, que de la glucosa hay 5 órganos, entre ellos está la vista, está el páncreas, está la piel, en fin, ¿no? Y vamos a comprometer seriamente. Miren, se dan cuenta que este asunto del colon es serio. Ahora, hemos visto brevemente estas 7 funciones para tener una idea. ¿Qué hacer cuando la persona está funcionando con medio colon? ¿Qué hacemos? Miren, esta condición se presenta en un 70% de los habitantes del planeta Tierra. Así viven la gente. Hay un porcentaje de un 20% que no viven así, con el colon necrosado, como por ejemplo los países del Medio Oriente. No, ustedes van a la comida china, los chinos, los orientales comen bastantes vegetales, pero hacen malas combinaciones en su dieta y ellos, aunque tienen el colon en mejor estado, tienen otros problemas de salud por el problema de la combinación. En Sudamérica, esta fotografía del colon necrosado, ¿no?, es una fotografía andante de casi todos los ciudadanos a lo largo de sus años de su vida. ¿Por qué? Porque se alimentan sin fibra y viven con un colon necrosado hasta que el organismo ya no soporta, pues. Se manifiestan las patologías como la diverticulitis y finalmente viene el cáncer de colon y ya es desastroso. ¿Cuántos de nosotros estaremos viviendo de esta manera? ¿Se han puesto a pensar? ¿Cuántos estaremos viviendo así? Ahora, ¿cómo restablecemos el colon necrosado? Miren, cuando la persona sabe que está enferma, doctor, ¿y qué tengo? Doctor, ¿y qué pasó? Lo siento, pero tiene usted un cáncer al colon. Esa persona no se alegra. Esa persona no tiene ganas de vivir. Está triste. Se le acabó el mundo. Y se manifiesta un rechazo normal. ¿Por qué a mí si yo comía la dieta plana? 2, 3, 4, 5 años tengo comiendo la dieta plana. ¿Por qué? ¿Por qué Dios me castiga así? Bien, es una reacción humana pero la persona se deprime. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya he aprendido que las cáscaras son, la ausencia de cáscaras, de ligninas, de celulosas, ha puesto a esa persona en una condición. ¿Qué voy a hacer? Antes de que aplicarle la dieta tenemos que hacer un trabajo especial, muy especial, pero tenemos que aprender a vivir para la gloria de Dios. Tenemos que saber estas cosas, pues, para poder ayudar a alguien. Si nosotros estamos más perdidos que ellos, que nos vamos a convertir en curanderos, vamos a convertirnos en hierberos, en brujos, en hechiceros. Tú vas a tomar tu hierbita, vas a tomar tus fibritas así, tu cascarita. No, señores. Nuestro trabajo es que la persona cambie. Necesita esperanza, la persona necesita paz, necesita perdón. El enfermo tiene que ahora tener un motivo para vivir. Hay un médico que puede sanarle y nuestro trabajo no es darnos de médico, nuestro trabajo es saber presentar a ese médico. ¿Y quién es ese médico? Esa es la primera etapa de la recuperación. Si no trabajamos en la parte emocional, no va a haber recuperación. Así que nunca olvidemos que la única persona que puede sanar cualquier problema de la mente, cuando usted está hablando de hay que trabajar en la parte emocional, aquí la cabeza, la mente, el único que puede sanar es el Señor Jesús a través del Espíritu Santo. Usted puede ir a un brujo, a un hechicero, puede hacer lo que quiera, no va a funcionar. No va a funcionar. La parte emocional solo lo puede sanar el médico de los médicos, el Señor. ¿Y cuál es mi trabajo? El número 1 es que sea mi médico primero, el Señor Jesús, para que cuando sea mi médico al enfermo, pues yo lo pueda reconocer, lo pueda traer a este médico para que él haga el proceso de sanidad. Y ya hemos visto los pasos al comienzo. 3. Se gana la lucha de un cáncer de colon en un 60% con la parte emocional, pero no malinterpretamos la parte emocional. La paz mental solo viene por el perdón que puede otorgarle el médico de los médicos, que es el Señor. Ahora, 4.
esta forma de aproximación al tratamiento no se contempla en el mundo médico. Ellos desconocen la raíz de nuestras enfermedades. Doctor, ¿y por qué tengo presión alta? Ah, pues es un problema alopático, la verdad no sé, puede ser genético, puede ser que te haya picado un zancudo, puede ser que en vez de tomar agua has tomado una gaseosa, no sé, muchas cosas. Para ellos este origen es desconocido, no tienen la menor idea de dónde comienza la enfermedad. ¿Podrán manipular la parte emocional? Sí, tal vez proporcionándoles alivio temporal, pero eso no sana, no cura el daño que produce el pecado. No, señores, la mente se daña cuando se peca y el único que puede arreglar la mente es el médico que tenemos. ¿Y quién es ese médico? Uno, el Señor Jesús, a través del Espíritu Santo. Y no podemos perder el tiempo, no podemos dejarnos engañar como ingenuos. Una vez que hemos conseguido ese proceso y el paciente ya ha conocido al médico, ha pasado por el proceso y ha obtenido perdón, paz, esperanza, deseo de vivir, entonces ahora vamos a recién entrar a la dieta. La herramienta que tenemos disponible y que va a funcionar en el colon es la fibra insoluble, las cáscaras, los salvados. Pero el colon está paralizado, está dañado, está muy sensible, muy frágil. ¿Sabe usted que cuando usted se pela un pedazo de la piel, eso no le va a poner fibra así, digamos, el salvado de trigo para que raspe? ¿Y qué va a hacer? Va a terminar de matarlo. Para reactivar los colonocitos, hay que proporcionarles una fibra muy suave y más apropiada, en este caso, por las enseñanzas que hemos recibido de nuestro maestro, nuestro hermano Niemer, es el choclo o maíz bebé o tierno, por sus propiedades de fibra suave. Comenzamos su consumo en poca cantidad para luego ir incrementando lentamente el consumo de este choclito bebé, ¿no? Se puede comenzar, tal vez puede comenzar los primeros 15 días, tal vez los primeros 30 días, dependiendo la reacción, y va consumiendo de poco en poco, progresivamente. ¿Para qué? Número uno, para que las bacterias comiencen a fermentar, y reactivar los colonocitos, esas células secas, esas células arruinadas. Ahora, después se puede implementar otra fibra más consistente, y la fibra que nos han recomendado, que es más consistente y suave, o sea, no muy suave, ya un poquito mejor, la fibra que se recomienda es la fibra de arroz, salvado de arroz, el salvado de arroz, ¿no? Y luego tenemos las otras fibras como la semilla, la salvado de avena, salvado de trigo, etcétera, etcétera. Aquí le voy a mostrar una fotito, mire, ve. Mucha gente me dice, ¿y qué es eso de choclito bebé tierno? ¿Qué? ¿Quieren comprar un choclo grande ya que tiene 4 meses en la mata y dicen, bueno, lo tiernito será la puntita, pues si comen? No, este es el choclito tierno. Por todas partes en el mundo se puede conseguir. Este es el famoso choclito. Bien, y si no hay este choclito, bueno, me figuro que la fibra de arroz será pues la siguiente opción, porque si no hay uno, por lo menos tendrá que comenzar con el otro, pero tiene que ser cuidadoso en menor cantidad progresivamente. Ahora, aquí quería mostrarle, debemos aprender a comer y beber por principio en lugar de dejarnos controlar por el apetito. Por favor, aprendan esto, anótenlo. Aprendamos a comer por principio, porque es la única forma que vamos a glorificar a Dios. Y comiendo así, por principio, la reforma de nuestra alimentación va a desarrollar nuestro carácter. El Señor no nos ha dado este mensaje solamente para sanarnos de las alergias, no, de las infecciones, no, para recuperar el colon, no, es para desarrollar nuestro carácter. El Señor en su tiempo y de acuerdo a su voluntad restablecerá la salud del enfermo, porque Él es el dueño del cuerpo. Nosotros vivimos en un cuerpo prestado, Él es el dueño y Él sabrá cuándo lo sana y cuándo no lo sana, pero nuestro carácter sí va a ser formado, porque sin este carácter no vas a ir a ningún sitio. A la tumba, y de la tumba, después de 1000 años, al fuego.
No queremos eso, ¿verdad? Ahora, no se olviden que ese es el mensaje del tercer ángel. Ahora entienden por qué tenemos que aprender a darle gloria a Dios. Si no aprendemos nosotros, ¿cómo le vamos a dar el mensaje a otro? ¿Qué mensaje le vamos a dar? ¿Le vamos a echar un cuento? No, pues. No, si esto está claro. Ahora, aquí ven ustedes un platito. Hay bastante fibras solubles, ¿verdad? Pero este platito aparentemente es sabroso, muy completo, pero ¿qué le falta? Las cáscaras. Porque este plato sin estas cascaritas, ¿qué es? Es un plato sin fibra. Y cuando el plato es sin fibra, aunque tiene bastantes vegetales, va a ser un desastre para nuestra alimentación. Aquí tenemos otro platito balanceado, ¿no? Aquí tenemos las fibras solubles, aquí tenemos un pancito que tiene semillas. Estamos hablando desde la perspectiva de la fibra, no de la combinación de la nutrición. Este platito sí nos va a favorecer. Por eso en nuestro plato debe haber las fibras solubles y debe haber las cáscaras, las semillas, lo que fuera, que sean fibras insolubles. ¿Para qué? Para que el plato esté balanceado. Una indicación más. En el mercado, los negociantes venden todo tipo de fibras. Ay, hermano, es que si yo no puedo conseguir el salvado, me voy a comprar un pomo y viene de la India, es importado, es caro y allí dice fibra, psyllium. ¡Qué engaño miserable! En la parte de la etiqueta tiene 3 gramos de fibra soluble y apenas le ponen 1 gramito y por lo general solo viene como 0.4 de fibra insoluble y en algunos ya ni le ponen esto, solamente le ponen fibra dietética. ¿Y qué cosa es? El famoso psyllium no necesariamente es fibra insoluble, ¿eh? Ese es el engaño. Ahora, que ustedes quieren ver una fibra, acá le he puesto otro ejemplo, ¿ve? Aquí lo mismo en el mercado, cuesta un poco más, fibra soluble 4 gramos y fibra insoluble 5 gramos. Así que no nos dejemos engañar por el mercado también, así que cuando quiere comprar un suplemento, porque al comienzo tiene que defenderse de alguna manera, fíjese en la etiqueta para que no le echen el cuento y le digan, mire, esto es efectivo, esto le arregla el colon, esto es... No, señores, estamos aprendiendo la diferencia entre fibra soluble y fibra insoluble y espero que en esta clasecita que hemos dado haya sido de bendición para ustedes.